primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea revelada en nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Seas tú, amado Espíritu, abriendo nuestro entendimiento, alumbrándolo, Señor, para ser edificado con tu palabra, para recibir ese rema tuyo en esta mañana, Señor, mi Dios maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esos discípulos que estuvieron con Jesús, aquí vemos dos discípulos que cuando le dieron la noticia de que no estaba el cuerpo de Jesús, ellos fueron corriendo, dice, fueron corriendo al sepulcro. Y Pedro se adelantó y entró, dice, y miró, y no encontró el cuerpo. Y salió. Y luego el otro discípulo, que no lo dice, pero era Juan, también entró, dice, miró y creyó. Creyó que el cuerpo se lo habían sacado. No creyó otra cosa, porque dice más abajo, porque aún no habían entendido la escritura de que él iba a resucitar. Esos discípulos que estuvieron con Jesús durante 3 años casi, siguiéndole, viendo los milagros, viendo sanidades, viendo liberaciones, viendo cosas tremendas que el Señor hacía delante de sus ojos. Yo no sé si tú puedes imaginarte cómo caminar al lado del Señor y Él te va mostrando cada cosa, cada milagro. Cómo te dice: ven, te voy a enseñar. No es la forma como ustedes están haciendo, yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Ellos durante 3 años vieron maravillas, caminaron con Jesús, a todos lados iban ellos con Él, aprendieron muchas cosas, se maravillaban de su enseñanza. Pero de tiempo en tiempo el Señor les hablaba y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre muera, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Él les anunciaba su muerte. Y una de esas Pedro le dijo: Señor, no, yo te voy a acompañar aunque sea hasta la muerte, Señor. Ellos escuchaban la palabra, escuchaban las promesas, como tú y yo escuchamos las promesas cada servicio. Hay promesas. Nos levantamos y decimos: Señor, gracias por tu presencia. Sabemos que el Señor está en medio nuestro. Recibimos la palabra, las promesas. Empezamos a caminar con Él. Esos discípulos que vieron a un Bartimeo recibir la vista, que el Señor le dijo: sea hecho, y recibió la vista. Esos discípulos vieron a un Jairo casi desmayar cuando le dijeron: tu hija murió, ya no molestes al maestro. Y Jesús le dijo: cree solamente. Y fue con él a su casa y resucitó a la niña. Esos discípulos se quedaron asombrados de tantas maravillas. Ellos estaban esperando más cada día. Esa mujer que vino y dijo: Señor,
Aunque sean las migajas que caen de la mesa, yo quiero. Y el Señor se sorprendió y dijo: tu hija está sana. Todo eso vieron los discípulos. Todo eso estaban compartiendo cada día los discípulos. Cada día ellos, yo me imagino, se levantaban y decían: ¿qué hará el Señor hoy? Cosas maravillosas. Y es lo que nosotros nos levantamos cada mañana y decimos: Señor, sorpréndenos en esta mañana. Cuando nos levantamos y oramos con mi esposa, decimos: Señor, sorpréndenos, sorprende a la iglesia. Que ellos aprendan a caminar contigo, que vean tus maravillas, que vean que tú estás vivo, Señor. Y yo sé que el Señor les sorprende a ustedes. Esa es nuestra oración todas las mañanas: Señor, sorpréndenos como tienes acostumbrado. Y estos discípulos caminaron 3 años. No al lado de cualquier profeta, era el Señor, era el Rey. Para Él no había límites. Bastaba que dé una palabra para que se cumpla muy lejos. Así como ese siervo le dijo: di la palabra y sanará. Y dijo: se ha hecho. Y sanó ese siervo del centurión. Cosas tremendas. Tú has aprendido a caminar con el Señor. Has escuchado promesas. Él te ha mostrado cosas maravillosas. Pero ¿sabes qué? Lo que sucedió con ellos fue tremendo, fue terrible. De un momento a otro su maestro fue arrancado. Tuvieron la cena y tuvieron un tiempo hermoso. Dice que Juan se recostaba al lado del Señor. Era un tiempo precioso. Pero terminaron la cena y vino todo el caos. Se lo arrancaron al maestro, al Señor de señores, lo arrancaron de ellos. Ellos se sintieron desprotegidos y se dispersaron, dice. De lejos miraban. Pedro se acercó muy cerca, dice, para mirar al Señor que estaban pasando. Y cuando empezaron a preguntarle, él negó al Señor 3 veces. Porque estaban atemorizados. ¿Qué va a pasar si lo agarraron al maestro? A nosotros también. Y estaban todos atemorizados. Los que un día dijeron hasta la muerte, Señor, ellos estaban despavoridos. Los sucesos fueron muy terribles y muy violentos. En una sola noche lo juzgaron al Señor y el siguiente día lo crucificaron. Eran cosas muy violentas. Ellos fueron golpeados. Es como decir, recibimos un golpe, una noticia y no nos estamos recuperando y viene otra noticia mala y nos sentimos de fallecer. Son cosas muy fuertes. Y eso a ellos los motivó a correrse, a huir. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. A pesar que caminamos con el maestro, a pesar que escuchamos su palabra, a pesar que vemos maravillas y prodigios, a veces vienen circunstancias fuertes que te golpean y te hace revecer y no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Te mueve el piso. Una vez dijeron: quisiera haber estado en el tiempo Jesús. Y un pastor le dijo: no, hermano, porque quizás hubiese estado del lado de los que lo crucificaron. En este tiempo estás porque estás, y dale gracias a Dios. Quizás hubiésemos sido esos fariseos, esos legalistas: crucifícale. Y es más, decían: no importa que la maldición caiga sobre nosotros, pero mátale. Esos discípulos estaban ahí, tristes. Vieron a su Señor crucificado. Todas las promesas, todos sus sueños que ellos tenían con respecto a Jesucristo, porque ellos querían que Él sea el Rey, que sea el libertador. Cuando lo vieron en la cruz, cayeron todos, lloraron mucho. Quizás la película que tú ves es ni el 10% de lo que en verdad pasó.
Pero sabes, te quiero hablar de alguien en esta mañana. Dice que había una mujer dentro del grupo, una mujer que el Señor un día la liberó de demonios, 7 demonios. María Magdalena estaba ahí. Dice que ella fue muy temprano. Ellos habían preparado todas las especies aromáticas. Yo quiero que te pongas a pensar un momento y te metas. Yo dije, Señor, sumérgenos ahí en esa palabra. Estas mujeres empezaron a preparar el ungüento para echar en el cuerpo a Jesús. No tuvieron tiempo de hacerlo porque comenzaba el día de reposo y lo envolvieron y lo pusieron en el sepulcro. Y ellas querían ir a echarle el ungüento. Y habían preparado todas sus especies. Pero es como cuando te pasa a ti, que estás con un problema, tú estás cocinando y estás llorando. Señor, ¿por qué? Yo quiero que te imagines estas mujeres. Señor, ¿por qué? Señor, murió el maestro. Estaban preparando los ungüentos, pero se le caían las lágrimas. Señor, ¿por qué, Señor? Estaba tan hermoso, Señor, y de pronto nos arrancaron, lo crucificaron, lo mataron, Señor. Y muchas veces estás pasando momentos difíciles, personales o con familiares o en el trabajo, y tú estás haciendo tus cosas, pero estás ahí, Señor, llorando por dentro. Quizás te ven por fuera, pero tú por dentro estás llorando, quebrantado de las cosas que te pasan. No entiendes lo que ha pasado, los golpes que han venido son tan fuertes. Yo imaginaba a las mujeres ahí llorando, preparando, Señor, esto es para embalsamar el cuerpo del maestro, pero llorando, tristes. Dice que muy temprano, dice que María y otras mujeres fueron al sepulcro. No fueron contentas, fueron tristes. Llegaron al sepulcro y no encontraron al maestro. Todos sus sueños hasta ese momento se habían acabado. Y cuando ellas llegan al sepulcro y ven que no está el cuerpo, era como dice, lo último que pasaba ya. Su maestro se le quitaron. La única esperanza que tenían ellas era de verlo, aunque sea ahí, de hacerlo, de honrarlo, aunque sea lo último, embalsamarlo. Era lo último que esperaban ellas. Y llegan y no encuentran su cuerpo. Es como que cuando te caes y en vez de que te levanten, te patean para que sigas tirado en el suelo. Dice que María lloró, dice. Lloró y fue y le dijo a Pedro y a Juan: se llevaron el cuerpo del maestro. Se lo llevaron. Y no sabemos dónde está. Y ellos fueron y confirmaron y creyeron, dice, y se fueron. Compartía con una hermana que las mujeres son más sensibles. Dios siempre levanta guerreras, mujeres ungidas, porque son más sensibles a la voz del Espíritu. Mientras Pedro y Juan se fueron, ellos vieron, los hombres son más prácticos, vieron, se fue, pues se lo llevaron, maestro. Estamos tristes, pues se lo llevaron. Pero dice que María se quedó. En el verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Mientras tú estás pasando momentos de tristeza, muchas veces nos quedamos ahí quietos llorando, pero es ahí donde el Señor te va a sorprender. Es ahí donde Dios va a hacer algo tremendo sobre tu vida. Es ahí donde ella miró nuevamente. Ella no tenía necesidad de mirar porque sabía que no estaba el cuerpo, pero algo la llamaba a mirar dentro del sepulcro. Y cuando ella miró, encontró a alguien ahí. Ángeles. Ángeles. ¿Por qué lloras? Porque se llevaron el cuerpo de mi maestro. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, dice, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Y Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella dijo: Maestro, maestro. Ahí le reconoció al Señor. Sabes, hay una voz que te va a hablar en esta mañana, y no es la voz de un muerto, es la voz de Jesucristo, que te dice: levántate, porque yo he resucitado. Estás pasando momentos, problemas, pero el Señor no está muerto, iglesia. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y quizás en medio de tu lloro, en medio de tu quebranto, estás ahí: Señor, quizás ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué se llevaron esto? ¿Por qué, Señor? Pero es ahí donde Dios te va a sorprender y te va a decir: yo he resucitado, yo he resucitado. Y tus problemas, tus dificultades, yo los voy a arreglar, dice el Señor. Porque Él resucitó. Dice la palabra que juntamente con Él hemos sido muertos en la misma muerte de Jesucristo. Pero así como Él resucitó, también nosotros seremos resucitados. Hay un poder de resurrección sobre tu vida. Hay un poder que está actuando sobre ti. Y yo me imagino a María cuando lo vio el Maestro. Todos los sueños, todos sus anhelos, todo lo que ella en el momento que murió los había dejado a un lado, ella los tomó. Y quizás mientras iba a decirle a los discípulos, iba pensando: lo que el Señor me dijo es cierto, Él ha resucitado. Lo que Él me dijo, que tendré vida eterna, es cierto, mi Señor ha resucitado. Y ¿sabes qué? Yo te quiero decir en esta mañana, mientras estás caminando, mientras estás volviendo, sabiendo que el Señor está resucitado, ten por cierto que ninguna de las promesas que Él te ha dado no va a dejar de cumplirse. Todas se cumplirán, todas se cumplirán. Él no está muerto, Él ha resucitado, iglesia. Él ha resucitado. ¿Te imaginas a María volviendo, pensando: voy a darle las noticias a los demás de que el Señor no es que se lo llevaron, Él estaba ahí, vivo? Y ella iba pensando y recordando la vez cuando el Señor la liberó de los demonios, la vez que ella vio cómo sanaba, la vez que Él decía que aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna, cuando Él hablaba de que Él vendría por ellos. Todo eso empezó a revivir en María. Y todo lo que el Señor te ha dicho tiene que revivir en ti, porque nuestro Dios no es un Dios muerto. Él dejó la tumba para que tú sepas que ningún problema, ninguna dificultad te va a detener, porque nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios sin límites. Vas a caminar con el poder de la resurrección. Vas a caminar sabiendo que ese Dios poderoso está al lado tuyo, y que ese Señor que camina contigo, que te enseña tantas cosas, no solamente camina contigo, sino que te va a sacar de las circunstancias más difíciles. Quizás has tenido sueños que estaban ocultos, y es como nos pasa muchas veces a nosotros. Pasa el tiempo y nos acostumbramos y nos olvidamos de lo que el Maestro dijo. Esos dos discípulos que iban a Emaús iban caminando, platicando, hacían dos cosas. Estaban hablando de los problemas, hablando de lo que había pasado. Y Jesús empezó a caminar con ellos y dice: ¿de qué hablan? ¿Qué no sabes lo que ha pasado? Han matado al Maestro, a quien era profeta, a un varón de Dios, lo mataron. Y Jesús los queda mirando, y yo me imagino la tristeza de nuestro Señor. Y le dijo: pero qué tontos que son ustedes. Esa es la versión popular. Qué tontos y lentos para creer. Porque la Escritura dice que era necesario que Él padeciese y muriese. Y empezó a hablarles de toda la Escritura, y ellos empezaron a entender. Y cuando se sentaron en la mesa y Él partió el pan, ahí sus ojos fueron abiertos.
¿Y sabes qué significa partir el pan? Es tener comunión con el Señor. Cuando tú te sientes y tengas comunión con el Espíritu Santo, tus ojos se abrirán y entenderás que el problema que tú tienes no es ningún problema, porque Él ya lo solucionó. El problema que tú tienes no es nada. Cuando tú tengas comunión con Él, cuando te sientes a la mesa, tus ojos serán abiertos y entenderás lo que el Señor quiso decir. Entenderás que hay veces pasamos por pruebas, pero era necesario para poder tener lo otro. Dice la palabra que Jesucristo resucitó, pero la palabra dice que el primero murió. Si tú quieres resucitar, primero tienes que morir a tu voluntad. El poder de la resurrección actúa sobre aquellos que han muerto al pecado, sobre aquellos que han muerto a su voluntad, sobre aquellos que han muerto. Dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Cuando yo le digo eso, el Señor hace cosas tremendas. Cuando le digo: Señor, yo no puedo, Señor, eres tú, entonces Él me levanta y me empieza a mostrar las cosas en el Espíritu como deben ser. Y eso es lo que el Señor quiere contigo. Cuando tienes comunión con Él, sus ojos serán abiertos y recién entenderás. Recién entenderás. Los discípulos estaban reunidos todos, la puerta cerrada, y Jesús se apareció en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Y dije: Señor, ¿por qué le dijiste paz? Porque ellos estaban turbados, preocupados. Pero cuando Él entró, dijo: paz. Y empezó a ministrarles. ¿Sabes? No sé los problemas que estás pasando, pero deja que el Señor entre a tu vida y traiga la paz que necesitas. Deja que Él venga y abra tus ojos y te muestre las cosas que tienes que ver. No lo que el mundo te enseña, ni escuchar las cosas que te dicen, sino lo que Dios quiere que veas y lo que Dios quiere que escuches. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde vas a entender que hay un poder sobre tu vida. Hay un poder que está actuando sobre ti, y es el poder de la resurrección. Amén. Y esta mañana nosotros hemos entendido que puede ser los problemas más difíciles. Aparentemente estén muertos tus sueños. María, sus sueños estaban prácticamente muertos, pero el Señor resucitó cada sueño de ella. Y el Señor te dice: yo soy el de la resurrección. Él resucita tus sueños. Matrimonios que están a punto de colapsar, Él empieza a resucitarlos, porque Dios tiene poder para hacerlo. Él ha resucitado de la muerte y no hay nada imposible para el Señor. Así que esta mañana vamos a celebrar y decirle: Señor, gracias por ese poder. Gracias, Señor, porque todo lo que dijiste es verdad, Señor. Y yo voy a caminar bajo esa gloria, bajo ese poder, bajo esa resurrección tuya. Vamos a caminar, iglesia. Los sueños no se han perdido. Los sueños Dios los tiene en sus manos y dice: yo te lo voy a dar. Yo voy a hacer contigo lo que te dije y no te voy a soltar hasta cumplirlos. ¿Cuántos quieren caminar bajo el poder de la resurrección? No en la mente, empieza a vivirlo. Cada mañana levántate y dile: Señor, yo camino bajo ese poder, y vas a ver cosas poderosas en tu vida, en tu casa, en tu negocio, donde quiera que vayas, se va a manifestar el poder de Dios. Así que vamos a levantarnos en esta mañana. Es día de celebración, iglesia. Este es el día que el Señor ha dispuesto para darle la honra, darle la gloria al Señor en todo momento. Yo no sé cuántos de ustedes han estado pasando momentos muy difíciles. Muy difíciles. Y el Señor me mostraba mientras adoraba: puede ser la tristeza más terrible que estés pasando, lo más terrible. Pero cuando regreses a tu casa, como lo hizo María, no volverás igual, con la misma tristeza. Vas a regresar para compartir lo que Dios te ha dicho, para ir y decir: mi Dios no está muerto, mi Dios es vivo, mi Dios ha resucitado. Así que cuando tú vuelvas a tu casa, vas a ir con la convicción y la certeza de que todos tus sueños no están muertos, porque si Dios está en tu vida, todo va a vivir, todo va a resucitar, iglesia. Amén. Voy a esperar que venga mi esposo un momento. Queremos tener un tiempo de celebración esta mañana. Amén. ¿Quieren celebrar?
quieren celebrar hoy. Amén. Y por eso esta mañana vamos a celebrar. Porque Él es el Mesías. Salga de su asiento.
abundancia.